Avanzamos en esta tarde-noche aquí en la 97.1 y en esto que hemos denominado Odisea Cósmica. Rubino. Chau. No, mentira. Chau, hasta mañana. No, queda porque... un trecho todavía, porque sí. está él. Escúchame, yo no permito que este lunes se vaya sin su presencia, ¿entendés, Eduardo? No, ¿cómo se va a ir? Si está acá en el estudio, No, preséntelo. el lunes, no él. Ah. Bueno, él eventualmente se va a ir en Hoy algún estamos momento. medio confusos, pero bueno, no importa. Él es el que inventó la frase pasado de lunes. Y yo estoy repasado de lunes. Él es el que inventó la frase Fuente Pirex. Sí, también, se la robé. Y es inventor de otras tantas frases que han surgido a lo largo de su columna Detrás de la Fachada. Estoy hablando de Mau Crosato. ¡Bienvenido! Buenas, ¿cómo andamos? Bien, ¿y usted? ¿Estás pasado de lunes, amigo? Yo creo que estoy pasada de lunes, de hidratos Martes, de carbono, de torta, miércoles. de mate, de Anduvo de festejo. conflictos. Dicen que Calavera no chilla, pero si puedo darme el lujo de hacerlo, lo voy a hacer y me voy a quejar igual. Fue espléndido. Me arrepiento de algo, no me arrepiento de nada, pero qué difícil. ¿Por dónde estuviste? Estuve por Chascomús en el casamiento de unos amigos. Qué lindo el Ah, Chascomús. pero Fue un planazo, la verdad que domingo, festividad, ay Dios, qué ¿Campo? maravilla, ¿eh? ¿Campo? No, salón. Ajá. Bien. Salón. Lindo. Hermoso. La verdad, chicos, un planazo. Pero ¿Franja bueno, horaria del casamiento? Me puse del chusma. mediodía a las 8 de la noche. Ah, lindísimo. Diurno, solcito en la cara. Porque nadie está apurado de nada, ya está. Y además es domingo, no tenés nada mejor que hacer que festejar. Y estás en Chascomús, me parece un gran plan. Totalmente. Y fue un planazo. La verdad que fue un planazo. Pero no venís a hablar de Chascomús, Pero sino no venís a venimos hablar de a hablar de casamiento. Chascomús, ni de casamientos, ni de eventos, ni de resacas. Surgió esto de hablar de dónde surgen las ideas, de dónde arrancamos, de dónde partimos, cuál es el disparador también. Claro. Acá cortan en Hay cucaracha, comentarios pero off the record. Vamos a editar. Totalmente off the record. Y me parece súper interesante la propuesta de la charla y de invitar a pensar un poquito, porque no hay una respuesta única. Esta va a ser una de esas columnas que abren el panorama a que pensemos y repensemos situaciones sin una sola respuesta. Es más bien un elige tu propia aventura, tal vez. Son esas columnas que devienen elige tu propia aventura. Bien. Pero, apelando a la autorreferencialidad, porque de esto marco teórico en serio, chicos, que yo hago aguas por todos lados, sí puedo tomar la autorreferencialidad para decir de dónde surgen las ideas, de dónde nacen los proyectos, de dónde, porque sí, yo siempre les digo que el diseño está al servicio de responder a una necesidad y es cuando realmente cobra toda su riqueza, ¿no? Cuando mayor se explota. Que para bonito nos sobra repertorio, inspiración, pero cuando responde una necesidad, las cosas son fantásticas. Pero además de la necesidad, la solución a esa cuestión pueden hacer desde muchas vertientes. sí, claro. Realmente. Y la primera y la que más a mano tenemos son fuentes de inspiración visual. Pues sobre todo en el campo del diseño, tanto multimedial como de interior, diseño en general, la referencia visual, y ahí ya vamos a Pinterest. Creo que es nuestro primer recurso. Fuente. Y fuente y un poco recurso. Es como que termina siendo... Es muy bueno el algoritmo, yo lo he mencionado muchas veces, es parte de lo que yo les pido a mis ¿Sos consultantes. usuario de Pinterest? Bastante. Bien. Bastante, pero porque el algoritmo funciona muy bien, porque la base de imágenes es muy precisa y porque si necesito algo rápido en Pinterest lo encuentro al toque. Bien. Es muy raro no encontrar una refe de algo que estoy pensando en Pinterest. Y también es una tarea que le mando a hacer a mis consultantes y clientes, es decir, éntrate a Pinterest. Busca refes, inspirate un poco, navega, fíjate qué es lo que te llama la atención, qué es lo que te alerta, que yo después para ordenarlo tengo una vida, o sea, y es parte de mi laburo, ordenar todo ese bagaje de imágenes y transformarlo en un concepto. Entonces, primer lugar donde podemos ir a buscar ideas es Pinterest. Siempre partiendo de que hay una necesidad, ¿no? La necesidad puede ser
más interna, como una necesidad de un cambio, como una necesidad de reapropiarse del espacio en mi laburo, refuncionalizar desde lo funcional, o sea, refuncionalizar un espacio para que se adecue a nuevas circunstancias que tienen que ver con muchísimas cosas. Y el primer lugar siempre es Pinterest. Pinterest. Es una buena base de partida para buscar ideas. Bien, ¿sabes en qué pensaba? En llevado a otras disciplinas artísticas, más del dibujo si se quiere, siempre da un poco de miedo la hoja en blanco, ¿no? Y también me imagino que quizás enfrentarse al desafío de, bueno, quiero lograr determinado resultado. Algo. Algo. Quiero lograr algo. Ok, ¿por dónde empiezo? Y bueno, cuando empezás por el dibujo, tomás referencias de imágenes para poder crear algo. Porque el crear absolutamente desde la idea nula, no sé si existe. Es que siempre tiene que existir un disparador. Claro. Y acá es cuando vamos a la fuente de ideas. Como bueno, la primera, yo tiré Pinterest porque es la más inmediata, creo que es la que más se está utilizando a nivel visual de levantar cosas. Yo también la uso dentro de mi laburo. No es la única. Es esto del lienzo en blanco también sucede a nivel de ideas. ¿De qué nos agarramos cuando no tenemos nada a mano? Y ahí la cantidad de recursos es impresionante. Yo he disparado proyectos a partir de una prenda de ropa. Claro, como que de eso... analizar la vestimenta de un cliente, o sea, a grosso modo, generalmente esto es algo que me va a costar un poquito desarmarlo y ténganme paciencia porque es parte de mi propio proceso de análisis. Ajá. Yo el año pasado recién me empecé a cuestionar cómo es el ejercicio de mi laburo cuando tengo que explicarlo. Bien. Okay. Porque se me da muy intuitivo. Hay algo que se me da muy intuitivo que es, diría un amigo, vos sos fosforito. Vos te tiran una idea, haces tac, prendió. Y sabes que en esos primeros segundos de combustión tenés el 90% de tu laburo ganado. Hay algo muy que yo considero que es intuitivo en mi laburo. Cuando me puse a desarmarlo, descubrí que existen estas cuestiones de observación, esta cosa medio antropológica que siempre digo que tengo, medio sociópata, de que muchas veces surge de la vestimenta de un cliente. De ver cómo se siente cómodo habitando lo que usa en primera instancia antes de empezar a abordar el espacio. Así que la referencia de qué es lo que tenemos puesto, qué es lo que tenemos en el armario, que puede ser un buen disparador. Tiene sentido porque muchas veces, o casi Primera todas las piel, veces, segunda piel. Claro. Siempre hay algo identitario en lo que usamos. Te iba a decir eso, tiene que ver Que con la puede identidad. que ver, y cuando empezás a indagar, generalmente te das cuenta de que por ahí no es un color, que es una textura. Y muchas veces el disparador de un proyecto tiene que ver con la textura, con cómo se tiene que sentir ese resultado final. Más mullido, más abrigado, más net, más despojado, más simple, más minimal. ¿Qué usa el otro? Para mi laburo es fundamental a la hora de tirar un eje. Otras veces es algún elemento random. Una pieza random que está en la periferia mediando esa situación que decís, tú tenés vínculo con esto. Existe una suerte de vínculo emocional con este objeto en particular. Llamémosle jarrón. Hay un temita vincular, emocional y visual, porque evidentemente te interpela. Entonces, otra fuente de ideas cuando yo tomo proyectos es analizar el espacio y ver con qué hay vínculo y qué te chupa un huevo. Que acá la intuición sí tiende a fallar. Porque muchas veces entro en un lugar y digo, che, esto es divino. No sé de dónde salió. No hay vínculo. Entonces es buscar ese objeto a través de el cual podés interpretar al otro para generar una idea. Qué loco, vos sabés que voy a ser brevemente autorreferencial. A mí me pasó cuando me mudé a un departamento, no tenía nada propio. Era todo prestado, una de acá, una de allá, otra de acá. Y tenía para decorar un cuadrito de pop art y en realidad era una lona para la playa que yo lo usaba como mantel que tenía como historietas así de pop art. Entonces dije, listo, acá le voy a dar un toque pop a lo que pueda. Y fui metiendo referencias muy art attack, lo mío, Llegué a pintar una cortina de baño con marcadores. Me acuerdo. Pero me pasó eso, como de agarrar de un objeto y decir, del despojo que tengo yo, ¿qué puedo hacer con eso poquito que tengo? ¿Sí? Bueno, y de ahí te vas guiando y de ahí como que se va construyendo como si fueran unos rastis, ¿entendés? Por ahí la idea no la encontrás a la primera toda armada.
No, y generalmente en el campo de las ideas existe como el ideal a donde pretendemos llegar y la inmediatez. Que es lo que podemos resolver en la inmediatez para llegar a ese resultado. Entonces, ese mapita también es re interesante de trazar en el campo de las ideas, es cómo se va a ejecutar. Porque el campo de las ideas es el punto inicial, es el puntapié disparador, el que te puede subir o bajar, porque no minimicemos ese punto. A partir de una idea podemos sentir el entusiasmo suficiente para tener la pulsión de hacer y llegar a algo. O podemos decir, me pinché, me bajé, si la idea no prospera, me bajo de un proyecto entero. Entonces, es un elemento súper importante, es un elemento súper abstracto también. Sí, claro. Y el consejito que yo puedo darles a la hora de decir, che, ¿de dónde salen las ideas? Y la primera creo que tiene que ver con el entusiasmo. Que esa necesidad genera algún tipo de entusiasmo para adentrarse en la búsqueda. De decir, ¿por dónde va? Es un ejercicio re bonito. Es un ejercicio re bonito porque generalmente para que surja una idea necesitamos motivación. Hay algo ahí que se retroalimenta de las ganas de hacer algo que aparezca una idea. Y ahí cualquier recurso es válido. Claro, porque además sin motivación vos no podés sostener un proceso creativo. Yo no. Hay gente que sí. Y respeto muchísimo eso. Yo no funcionó. Yo si no tengo... Y de hecho yo si no tengo compromiso emocional con el proyecto que estoy, porque uno termina vinculándose emocionalmente con esa idea que en algún momento se transforma en proyecto y después se concreta. En mi caso, hashtag neurodivergente, si no hay un vínculo emocional con esa idea, con ese proyecto, con esa propuesta, no prospera. Directamente no prospera. Nunca llega al tablero como proyecto. Porque hay algo también que pensando, me resulta como hasta medio que la baja esto de quizás pensar las cosas desde un lugar más frívolo, de qué combina, de qué está de moda, de qué está en tendencia, de qué... Y es como... o muchas veces uno se pincha diciendo, che, yo no sé. Pero justamente la motivación me parece que es una buena guía. Yo creo que el no saber es un excelente disparador para buscar. Yo creo que desde el no sé pueden surgir cosas muy increíbles. Mucho más del sé que sé, la tengo clarísima. El no sé creo que abre la posibilidad de investigar, de cuestionarse, de buscar. Nos llama a la búsqueda. Genera una inquietud ahí, un vacío que tenemos que de alguna manera resolver. Y aparecen nuevas cosas. Es que de ahí pueden surgir. En esto de... Yo creo que el diseño puede volverse muy frívolo también. Lo saben, claro. Soy un gran crítico de eso. Saben que desde mi laburo, el ejercicio de mi laburo es sí, bonito, es muy fácil. Pero... ¿y qué hacemos con lo bonito? Claro. ¿Alcanza? Habrá gente a la que sí. Habrá sistemas en los que sí. Pero como lo mío siempre es ir un poquito más, y por eso esto se llama detrás de la fachada, bueno, ¿qué nos pasa en nuestro interior? Bueno, tenemos que conectar. Y ahí es lo que les decía de cualquier recurso es válido. Muchas veces las referencias pueden ser auditivas también. ¿Cómo que, Mau? Estilos musicales. Bien. Hay algo de linkear la época de la música en la cual estamos escuchando que nos puede tirar una referencia de cómo funciona algún cliente a través de cierta época y empezar a tirar disparadores. Alguien que escucha música muy lisérgica puede llegar a tener cierta atracción, y esto suele ocurrir que es así, con piezas un poquito más pulidas, que tengan que ver con transparencia, con luces, con un set de iluminación, con una sensación específica que el espacio comunique, además de la música. Bien. Tiene mucho sentido, porque digo, también el espacio sonoro... Somos una cosa integral como seres humanos. Pero además el espacio sonoro es el que va a llenar el lugar. Cuando la persona escuche toda la semana o el fin de semana, se ponga a escuchar música. Yo hay algo que además te voy a decir. Sí. Las personas que son intensas a nivel musical suelen ser intensas a nivel creativo, suelen ser intensas a nivel visual. Y eso también va a hablar de la idea disparadora del proyecto. Alguien que necesita una intensidad de estímulo a través de la música, a través del morfi, a través de lo que viste, a través de lo que consume visualmente, posiblemente pida también un poco de esa intensidad a nivel visual en el espacio que habite.
Y de ahí también levantamos un disparador. Total, que intensidad tampoco siempre es maximalismo o recargar cosas. No. Desmitifiquemos esto de que la intensidad es algo malo. Hablemos de la intensidad como una característica del ser humano. Que además no me voy a tirar en contra de mi propia intensidad, imagínate. Y mucho menos al aire, querida. Ni se te ocurra ni por un momento pensarlo. Se entendió la intensidad a la que usted se refiere. ¿Eh? Que tiene que ver con eso. Claro. Tiene que ver que con esto, como somos individuos, listo. Dentro de esa individualidad, ¿qué levantamos para tirar una orientación? Objetos random. Consumos culturales. También. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. A ver. ¿Alguna vez le pasó A ver. que sacó toda la ficha de un cliente y lo que le propuso no le gustó? Siempre hay margen para sorprenderse. Siempre hay margen para sorprenderme. Por ahí lo mío es como muy extremo, pero no sé si me entendés la pregunta, ¿no? Nunca en esta idea de que vos ves al personaje cómo se nunca me viste. pasó de pifiarla tanto como para decir, pensé que iba por acá, iba por allá. La verdad es que eso sí que nunca me pasó. Que he sorprendido muchísimo. Bien. Y que sobre detalles específicos me he sorprendido con la reacción del cliente también. Bien. Decir, no, esto no. Habla también de... Me pasa con las personas que tienen como muchas estas personalidades como complejas, suelen manifestar de la misma manera la forma en la cual quieren habitar. Es un loco eso, pero me suele suceder decir, che, estuve viendo esto. Y que te digan, no, nada me entusiasma. Nada me conmueve y no pienso bajar plata por esto. Y decir, bueno, ahí es cuando aparece el recurso de primero interpretar cuál es la visión del cliente, encontrar el disparador, y ahí es cuando el diseño a medida que yo milito tanto empieza a tener sentido. Cuando encontrás, no sé, hablemos de un caso hipotético, un musicómano que necesita cierta característica para tener la música, los discos y la acústica del espacio a mano, hay que diseñar a medida. Bien. Y de la misma forma aplicamos a un fanático de la cocina, de la misma forma aplicamos a cuánto tiempo pasa esa persona en el baño, en sus rutinas cotidianas, a un papel mural que terminás haciendo algo a medida, diseñando y proyectando algo a medida, porque no hay otra cosa que lo entusiasme. Te voy a proponer algo que se sale un poquito del tema de la inspiración para ponerte a prueba a vivo, porque ya me gustó. Eu gosto. Tenés que diseñar 2 propuestas de livings, salas de estar, de descanso, como le quieras decir. Sí. Una para Edu, otra para mí. Bien, perfecto. Pero nos conoce un poco. Y yo ustedes los conozco, pero los esa es la tengo medio gracia. cachados. Ay. Pero si no, estaríamos media hora haciendo la entrevista acá a vivo. Vamos a ahorrar un poquito. Bueno, está bien, perfecto. Bien. ¿Con quién quieren arrancar? Ay, me siento... ¿Con quién quieras? Chicas, me siento una tarotista a vivo. Este es un momento muy... Elegí una carta. Este es un momento muy tarot en vivo, me encanta. ¿Con quién arrancamos? ¿Quién quiere arrancar? Y me rompo hielo, dale. Dale, perfecto. Vos, amiga... Bueno, pero... Yo a vos ya te hice un kit de supervivencia cuando te fuiste a vivir ese departamento. Entonces ya hay una base en la cual te conozco. No sé qué me va a preguntar. Pero bueno, podemos ir por el lado de decirte... Oscilas entre 2 extremos. Uno muy clásico y algo muy lúdico. Creo que lo clásico tiene que ver con esta cosa de cuidar el presupuesto y que los elementos en los cuales inviertas se sostengan en el tiempo y acompañen sucesivas transformaciones. Y creo que todavía estás en un mood muy lúdico, donde ya no sé si lo pop te interpela tanto, pero que tiene que haber elementos que te recuerden que la vida es un poco divertida, tienen que existir. Entonces hay una cuota donde hay ciertos elementos bizarros, donde la planta colabora, donde no sé por qué tengo esta imagen tuya de decir, te reimagino una maceta tipo un chanchito fucsia del cual saca un potus. Bueno, como ¿por qué elemento no? disruptivo en una caja muy tranquila. ¿Por qué no? Me gusta, acepto. Creo que tu estilo va por ahí. Me gusta, sos la mejor tarotista que me he cruzado. Chancho fucsia. Chancho fucsia. Un chancho fucsia con un potus. Pero porque además yo sola no me atrevería a eso, pero que si alguien me lo propone y me invitas a esto, yo estoy, Es que estamos descubriendo una nueva arista de los diseñadores que es, de alguna forma, cuando la voz autorizada que contratás te dice, sí, es viable, yo no les puedo explicar la magia que sucede. Por eso a mí no me gusta el no.
Y por eso no suelo usar el no. Suele ser como, a ver, tírame la refe. Busquémosle la vuelta Bien. a que eso exista. Claro, que por ahí la idea no sea replicar algo que ya existe, sino potenciar algo que... ¿Por dónde va? Desarrollémoslo. Tomemos tu idea y desarrollémoslo hasta hacerlo posible. Porque además de Pinterest surgen muchísimas cosas que me parecen divinas, pero que si no apostamos a diseñarlas a medida, no son viables. Claro. Y junto con el diseño a medida aparece la brecha presupuestaria. Entonces se empiezan a jugar ahí un montón de cosas donde decís, esto te copa bien. Vamos a ver cómo lo podemos llevar a la práctica. Ahí es cuando la técnica entra a jugar y la expertise técnico y tener gente que haga es fundamental para llegar al mejor resultado posible. Seguimos por Eduardo, a ver. Seguimos por Eduardo. Bueno, por Eduardo también lo conozco. Es como... Vos estás en un mood muy minimal. Vos estás en un mood muy minimal. Pero dentro del minimalismo yo lo que puedo aportarte y decirte, vos sos muy less is more, muy menos es más. Y para que el menos funcione como más realmente, y yo más que melamina con vos me iría con madera laqueada. Ok. Y haría un programa escalonado de diseño sostenido a lo largo del tiempo, porque creo que ya estás muy seguro de lo que te gusta y eso me parece fascinante. Sí. De decir, planteemos una base neutra de muchísima onda. Y cuando digo calidad no digo recargado, digo calidad en diseño, calidad en acabados, calidad en sostenido en el tiempo, para laburar encima. Y Bien. que te dé la flexibilidad de mover a gusto y piacere, porque tenés ese perfil de decir, me gusta actuar sobre el espacio esporádicamente. Por momentos quiero más, por momentos quiero menos, por momentos Es quiero verdad. sumar, por momentos quiero Mira restar. cómo tira las cartas. La tarotista. Por momentos, y es como, bueno, iría por eso, generar una buena base neutra, minimal, que dé esta sensación como de, y cuando digo calidad no quiero decir que imponga mucho respeto, hablo de una calidad implícita, esta cosa de saber que las cosas están bien hechas y se sienten bien hechas. Necesitamos un presupuesto, pero... Sí, pero se puede pensar en un programa de módulos escalonados. Sí, tengo, ahora que usted lo dice, que ya está Ajá. tirando las cartas, A ver. desde que me mudé, por cuestión de espacio, un mueble que diseñé laqueado negro Sí. Mira. y que sigue cumpliendo a veces... Múltiples distintas funciones. Múltiples, pero queda muy bien. Bien. Se puede mandar a laquear en blanco. Ajá. Se puede relaquear. Mire usted. Si la base es Mire. buena y la estructura es buena, se puede mandar a laquear de vuelta. Hasta ahora se la banca. Bien, perfecto. Bien. Pero sí, va Bien. por el. Creo que Edu va por el lado del minimalismo. Sí, siempre. Sí, siempre. Me gusta, Y lindas después lecturas. todos los amenities de Mauri. Una buena iluminación, que acompañe Cálida. esos moods, siempre cálida. Pero también hay formas de manejar la intensidad a través de la iluminación. Mire Las usted. personas más... ¿Cómo decirlo? Con las personas más intensas puedo trabajar muy escenográficamente la iluminación de los espacios. Y eso Me es gusta. increíble, porque podés trabajar con recursos bastante dramáticos que en la vida cotidiana no siempre aplican, como por ejemplo trabajar con luz de abajo hacia arriba, trabajar con efectos de luz un poco más power, que son un poco más teatrales, que las personas como Más más escenográficos, clásicas. ¿no? Exactamente, puedo trabajar con un setting de iluminación un poco más escenográfico, un poco más power. Y hay personas que necesitan otra tranquilidad y otra quietud. Y esas personas se llevan mejor con la luz tenue. ¿Te Con puedo- una luz más, no sé si tenue en Sí. el sentido de apagado, Sí, pero sí, sí una luz entiendo. más cuidada. Un general que cuide el ojo, pero más prolijo. Que eso también me pasa con las personas ya un poco más grandes, que cuando empieza a decaer la visión, te piden que no falte luz en ciertas situaciones y Claro. que la luz sea pareja. Y yo ahí lo que rompo es con los reflejos fuertes. Ujú. Porque parte de entender esta necesidad de una iluminación fuerte también radica en, listo, fuerte no tiene que encandilar. Para que un esquema de iluminación funcione, no puede encandilar. Porque es peor. Entonces, trabajar con luz fuerte, pero difusa, es tal vez la mayor misión que en esos casos. Te voy a comprometer al aire para que en Bien. alguna columna hables de la luz. ¿Nunca hicimos columna de iluminación?
Has tirado algunas datas. Has tirado tips, pero por ejemplo, no sé, se me ocurre que vos con la iluminación podés hacer cosas que no tenés tan pensadas o que no son tan obvias como intervenir en una pared en blanco que uno diría quizás, bueno, no, yo tengo que hacer un mural acá para llenarlo. Muchas veces se ha apostado a la textura y que la luz real sea una textura y que eso sea todo el elemento decorativo. Se pueden hacer un montón de juegos. Escena. Sí. Bueno, de hecho, ahora que estoy laburando en IDEAR, parte del setting de iluminación es despegar los muebles de la caja. Que la caja se vea más hecha mierda todavía de lo que está, para poner en contraste y en evidencia que todos los muebles nuevos flotan en el espacio. Que son una adición. Hay algo de intención en la luz que me va a ayudar a marcar la intención entre lo nuevo y entre lo que existe y lo nuevo. Me encanta. No, la iluminación es para mí el recurso. El recurso. Bueno, Mau, muchas gracias. Chicas, por favor, qué emoción esta tirada de tarot. Me encantó, en vivo. Muy bien. Muy bien esa tirada de tarot. Gracias, Mau. No, chiquis, gracias a ustedes. Hemos sobrevivido a otro lunes. Que no es poco. No. ¿A qué costo? ¿A qué costo? Le vamos a agradecer a toda la gente que hizo posible una vez más el programa del día de hoy, Odisea Cósmica, 15 de septiembre 2025, y acá estamos. Sí. En operación de sonido y puesta técnica al aire, Pluma Punk. Gracias Pluma. Plumi. Y después se intercambió con Emito. Yo no sé qué pasó. Pasaron cosas. En operación de audiovisuales, Emi Bielevich, y después Pluma Punk, y después Emi Bielevich, y después Pluma Punk. Gracias, chicos. En redes, Mau Crosato. En producción, Mau Crosato no estuvo en redes, pero si querés redes. Soy polifacética igual, ¿eh? Sí. Yo estoy preparada para todo. ¿Dónde está el teléfono? Te acabo de bendecir al aire. Columnista del día de hoy, Mau Crosato, impecable como siempre. Gracias, Mau. Mariano Cobo en redes. Perdón, Mariano. Gracias, Mariano. Le sacamos el Euronote, le doblemos. En producción general, ahora sí se va Álvarez. Gracias, Eva. Mi gran compañero Gran, Edu Zapata. Mi gran compañera Gran Vic Rubino. Nosotros nos reencontramos mañana martes a las 6 de la tarde aquí en la 97.1 en esto que hemos denominado Odisea Cósmica.